más que conocido y no necesita presentación, el magistrado Luis Vega Ramírez, integrante del Tribunal Colegiado de Apelación y coordinador de magistrados de este circuito. Sea a la Escuela Judicial y retiro los micrófonos al magistrado Vega Ramírez. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan presencialmente esta tarde aquí en estas espléndidas instalaciones de la Escuela Judicial en la extensión Morelos. Y muchas gracias a ustedes que nos hacen favor de seguirnos a través de las redes sociales. Muy interesante, en principio, porque se trata de un primer ejercicio del Poder Judicial en vivo y presencialmente desde Cuernavaca, Morelos, para todos los lugares donde nos estén sintonizando, y que hemos preparado un programa muy bonito, muy interesante. En la actualidad hemos tenido ya diversos programas muy relevantes. En nombre de la Fundación Azuela Aguirre Chávez Jauregui, revista Tiempo de Derechos, el doctor Rafael Estrada hoy de honor para hablarnos de la perspectiva de género, cómo es que se ha venido desarrollando cambiar la fisonomía de la justicia, ha venido rostro de mujer, esta perspectiva de género que ha venido también a categorías conceptuales a través de a estas diferencias o desigualdades en las mujeres en las relaciones materia de estudio. Pero esto no solamente para toda aquella persona que se coloca en condiciones de vulnerabilidad y que es necesario resaltarlas, visibilizarlas para generarles una situación de igualdad a través de nuestras resoluciones jurisdiccionales. Pero esta tarde nos acompaña y aceptó la invitación por estar, esta ya es la segunda ocasión que está con nosotros. Es, me parece a mí, una jueza estrella, porque en realidad es una mujer extraordinaria que ha impulsado mucho la reflexión jurídica en todos los foros. Es incansable, tiene el don de la ubicuidad sin duda, porque está en todos los foros presentándose de manera presencial, de manera virtual, pero ella está siempre presente y sobre todo impulsando actividades jurisdiccionales que están poniendo el ejemplo en la Judicatura Federal. Y me siento muy honrado y muy contento de su presencia. Me refiero a la señora jueza Marta Eugenia Magaña López. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con doctorado en Derecho y maestría en Amparo por parte del Centro de Estudios Carbonell, y también es maestra en Violencia de Género por la Universidad de Salamanca, España. También es destacada como especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de derechos fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenta con una formación sólida enfocada a la protección de los derechos humanos de grupos vulnerables. En el ámbito profesional, se ha desarrollado completamente haciendo carrera judicial dentro del Poder Judicial de la Federación, ocupando judicial, actuaria de juzgado, secretaria de juzgado, secretaria del Tribunal Colegiado en las ciudades de Morelia, Mérida, Cancún y Ciudad de México. En 2020 tomó jueza de distrito, teniendo como primera adscripción el juzgado noveno distrito en el estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán. Actualmente, para el prestigio de este circuito, es jueza quinto de distrito aquí en Cuernavaca, Morelos. Y sin más, yo quisiera pues preguntarle, oiga, ¿qué es eso de la perspectiva de género? ¿Para qué sirve? Y todo lo que nos quiera decir. Muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes. Sé que es por complicado por
sobre todo por la hora y porque es un poquito de calor. Y también a las personas que nos siguen en línea. Gracias, muchas gracias a la Fundación por la invitación, por supuesto, al magistrado. Y pues bueno, para no alargar más las cosas, ¿qué es la perspectiva de género? Para entender un poquito qué es la perspectiva de género, primero tendríamos que comenzar por entender la diferencia entre género y sexo. Sexo son esas características biológicas que tenemos todos nosotros por el solo hecho de nacer y que nos han distinguido en dos grandes categorías, femenino y masculino. ¿Por qué en dos grandes categorías? Bueno, porque nosotros estamos acostumbrados, o al menos así se nos explicó, que eran las dos únicas categorías existentes. Ustedes lo pueden ver en las actas de nacimiento, ¿no? Es femenino o masculino, no tenemos más. Entonces, esa construcción social que se realiza y que se decide para dar, digamos, pues, un poco de organización social, pues determinó que ese sexo iba a darnos un género, femenino o masculino, mujer o varón. Y pues ya en estos días, ¿verdad? Porque esta visión pues viene de muchísimo tiempo atrás, desde nuestros orígenes, pudiéramos decir, bueno, en esas categorías nos faltan, ¿no? Nos faltan personas. Porque hoy en día sabemos que hay personas que tienen otro tipo de identidad de género y otro tipo de expresión de género, que también son cosas distintas, la identidad y la expresión. Entonces, ya que tenemos la diferencia entre sexo, vamos a hablar de qué es la perspectiva de género. Y para eso, pues es un ejercicio muy sencillo. Yo desde mi postura alcanzo a ver bajo una perspectiva. Pero si yo me levanto, evidentemente mi perspectiva cambia, ¿no? Y ya puedo quizás tomar detalles de las personas que están allá atrás que no veo a este mismo nivel. Entonces, la perspectiva de género es esa mirada que nosotros hacemos desde distintas ubicaciones. ¿Y para qué lo hacemos? Justamente para darnos cuenta si podemos advertir que existen situaciones de desigualdad, porque quizás desde acá abajo yo no alcanzo a ver si nosotros le llamamos el piso se encuentra parejo para todos los que están ahí enfrente. O quizás hay un desequilibrio que nosotros, dentro del derecho y como personas juzgadoras, en un asunto, tendríamos que igualar para poner a dos personas, una de sexo femenino y una de sexo masculino, en condiciones. Y dentro de esa perspectiva de género, ahorita digo, la vamos a enfocar al tema de la mujer, pero también tenemos a toda nuestra comunidad. Y ahí entran las lesbianas, los trans, los travestis, las personas no binarias, los queer, y todas esas personas que tienen identidades distintas a nuestra construcción social. No sé si más. Muchas gracias. Pues eso identificaría a las personas beneficiarias de esta perspectiva. O medidas, incluso cautelares, ¿no? Para la protección de las personas, de las mujeres en particular, ¿no? Bueno, para llegar al punto de cómo juzgamos bajo esa perspectiva, tendríamos que entender otro tipo de aspectos, como qué son los estereotipos, qué son los roles de género, qué son las violencias, qué son los micromachismos. Entonces, como se fijan, no es tan sencillo, pero vamos a tratar de entenderlo juntos. Los roles de género, recordamos que son construcciones sociales. Esto lo hace la sociedad, ¿sí? La sociedad va a determinar, atendiendo a cada género, cuál es el rol en que se va a desempeñar esa persona en su vida.
Entonces, pues nosotros lo escucharíamos como palabras muy sencillas, ¿no? Pues si eres mujer, a ti te corresponde el cuidado de la casa, el cuidado de los niños, atender a tu pareja. Y bueno, si deseas trabajar, pues quizás pudiera ser una secretaria, una enfermera, pero no buscamos ser una doctora, una empresaria, una presidenta de la República. Si sé en qué año estamos, en qué siglo estamos, y va a ser la primera vez que nosotros estamos a nada de tener una mujer presidenta. Y acaba de suceder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque esos puestos, por la construcción social, eran roles de género que estaban destinados a los varones. ¿Esto por qué? Pues bueno, desde pequeños, ustedes recordarán, niñas tienen cierta motivación en sus juegos. Y nosotros desde ahí empezamos a construir el raciocinio en la segunda etapa de la infancia, que empieza a partir de los 6 años, de 6 a 11 años, según lo dice la UNICEF. Entonces, ¿qué regalos hay para niñas? Juegos de té, muñecas, cunitas, evidentemente todo el kit de casa. Tenemos desde la plancha, el burrito, tenemos para lavar, tenemos el microondas, no puede faltar el microornito. Sí, y tenemos, por supuesto, maquillaje. O sea, no puede faltar, ¿no? En cambio, ¿qué llega de regalo para los varones? ¿O qué reciben para nosotros decidir y comprarlo? Nosotros lo recibimos. Entonces, ellos reciben pelotas, videojuegos, quizás armas, soldaditos, cochecitos. Entonces, sí se fijan cómo desde ahí comienzan a delinear nuestro rol en la vida, porque a la mujer se le prepara para ser madre, al hombre se le prepara para ser fuerte, valiente, para salir hacia la vida pública. ¿Y dónde está la vida de la mujer? En casa, dentro de 4 paredes. Así es como se nos acostumbró a hacer y generamos una costumbre. Y es parte de nuestra tradición, ¿sí? No es que sea malo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que quizás no es lo que yo elegí. No es que a la niña desde pequeña le hayan dado las 2 opciones, o al niño. No. Sino que esto era lo que nosotros recibíamos, nuestro cuarto era rosa, nuestros vestidos pantalón. O sea, eso ya es una línea que nosotros tenemos que seguir. Hoy en día aquí hay muchachas que traen pantalones, pero ¿ustedes ven algún varón con falda? No. Con los pantalones y ir a mi trabajo, no me pasaría nada. Pero ¿qué pasa? Se burlarían de usted. ¿Y qué le dirían? Es una niñita. Entonces, si se fijan, usamos incluso la expresión de eres una niña para decir como que eso es minimizarlo, ridiculizarlo, ¿sí? Esas son como las cuestiones en que nosotros podemos entender qué son los roles de género. Y de ahí vamos a saltar a los estereotipos. Los estereotipos son esas cuestiones que nosotros damos por hechas, ¿sí? Como cuestiones preconcebidas. Por ejemplo, pues la mujer es mejor lavando los platos que un varón. A la mujer no le suelten el volante porque hay peligro al instante, ¿sí? Son esas cuestiones que nosotros, y nos da risa porque las tenemos en nuestro día a día. Y quizás diciendo, ¿no? No somos hábiles en el coche, pero ¿por qué? Bueno, al menos yo no sé en su experiencia. Yo comencé a manejar a los 23 años, ¿no? Mi hermano a los 16 empezó a mover coches de la misma casa. Entonces, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ayudaba a mamá a lavar los platos y él ayudaba a papá a lavar los coches. Que pudo haber sido al revés, pero pues no se vería correcto, ¿no?
porque así nos lo enseñaron, así nos educaron, y eran los roles y los estereotipos que se fueron generando. Entonces, todas esas cuestiones preconcebidas de, por ejemplo, una mujer es mala madre, si en lugar de hacer sus papillas, va y compra Gerbers. O sea, imagínense, ¿no? ¿Qué grave está eso? Entonces, nosotros damos por sentado esas situaciones. O, por ejemplo, si una mujer decide, se revela y sale a trabajar, pues evidentemente no puede cuidar a sus hijos y tendrá que dejarlo al cuidado quizás de sus abuelos, o quizás contratar a una persona para que lo haga. Ahí la sanción, digámoslo ahí, así, que ve la sociedad es eso, es una mala madre, porque no los atiende. Ella prefiere irse a trabajar. ¿Y qué pasa si esto lo hace el padre? Es sumamente normal. Es sumamente normal y no es sancionado. Al contrario, nosotros vemos en nuestros padres y decimos, no, es que mi papá trabaja todo el día. Y no hay ninguna cuestión de, es que se desentendió del hogar, no lavó los platos, se levantó y se fue, no hizo la comida, no procuró, no tendió camas, no vemos el tema de cuidados asignado al varón. Continúa hasta nuestros días asignado a la mujer. Entonces, ya entendimos que son los roles, ya entendimos que son los estereotipos. Vamos a pasar un poquito a las violencias de género. Nos dice por ahí la CEDAW, es cualquier cuestión que tienda a limitar los derechos de la mujer, a anularnos y que esto le genere un daño. Entonces, pues si nosotros pensamos en un daño, luego vamos a decir es físico, ¿no? Pero no necesariamente. Hay muchos tipos de daño. Y puede ser una violencia psicológica, puede ser una violencia emocional, puede ser una violencia económica, patrimonial, puede ser una violencia digital, porque ahorita tenemos el boom de la era digital, puede ser una violencia vicaria. Entonces, tenemos un sinfín de violencias. Y justamente cuando una mujer llega a un juicio teniendo ese tipo de violencias, ese tipo de roles y ese tipo de estereotipos, nosotros tendríamos que hacer algo como juzgadores para emparejar los pisos parejos. Y ya nada más para cerrar, porque por ahí les hablé de los micromachismos. Los micromachismos, dice por ahí un autor, que es Luis Bonino, nos dice que son esas pequeñas tiranías. Entonces, como son chiquitas, como son micro, pues deberían de ser tolerables, ¿no? Dicen por ahí, solo fue un aventón, solo fue un rasguño, exageración, ¿sí? O por ejemplo, esto sucede mucho y quizás nosotros no lo vemos como un micromachismo, ¿no? Ustedes tendrán su chat de solo varones. Y es muy común que los chistes, los memes, las fotografías que circulan en esos chats sean chistes relacionados con temas de mujeres. O por ejemplo, si la jefa, como yo, llega hoy muy enojada a trabajar, pues un micromachismo sería decir, no le dieron de desayunar. ¿Sí? Entonces, todo aquello que minimice a la mujer y que le recuerde que su lugar no es afuera, en la vida pública, sino en su casa, son lo que nosotros llamamos micromachismos. ¿Por qué son tan peligrosos los micromachismos? Porque los vivimos día a día, y por aquí me ha tocado ya platicar, que los tenemos en las canciones, los tenemos en las rimas, y aparte, esa de las canciones me gusta porque luego estamos en las fiestas y nosotros cantamos a grito abierto, ¿no? El otro día estaba escuchando una canción de esta artista Laura Pausini y decía, algo así de que, bueno,
me iría a la cárcel por él, ¿no? Hasta la cárcel. Y de repente te das cuenta que lo estás cantando, ¿no? Porque se los juro que yo me escuché cuando lo canté. Y después dije, no, yo no voy a la cárcel, ¿no? Pero son cosas que tenemos en nuestro día a día y que a veces les digo hasta en los spots publicitarios. Por ejemplo, cuando ustedes se van en su coche y van viendo allá, sobre todo en Ciudad de México, ¿no? Aquí no tenemos spots, pero en Ciudad de México vamos viendo, fabuloso, y sale una chica, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no hay fabuloso? Sale un hombre, ¿no? ¿Por qué no le dan su trapeador? Porque, sí, me parece bien, porque yo creo que los hombres piensan que la mujer cuando nace le insertan así como un chip o parte de su sangre y contiene como ese, no sé, ese don de saber cuánto jabón hay que ponerle a la lavadora o de saber qué tan caliente la plancha. Déjenme decirle que a mí ese no me lo dieron porque hay varios vestidos que quemo. Pero bueno, o sea, o en qué momento saber, o cómo saber tender la cama, y no, o sea, ninguna, de verdad, ninguna lo tiene. Así como ustedes tampoco tienen el de medir el aceite en aquel tiempo cuando se medía, ni tampoco el de estar checando las llantas, ¿no? Sino nos acostumbraron a nosotros desarrollar ciertos roles. Entonces, pues por eso ahorita a una mujer, pues le decimos, bueno, y si sabes dónde se prende el coche, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás ella no fue aquella adolescente que su papá la hizo lavar el coche, que lo hizo moverlo. Entonces, nosotros mismos creamos y construimos esos roles, esos estereotipos, y mantenemos esos micromachismos. Y entonces les platicaba que lo complicado de los micromachismos es que son tan pequeños, pero son muchísimos y están en nuestra vida todos los días. Entonces, yo les digo que tejen esa red que soporta todas las violencias. El patriarcado. Y cada uno de esos son elementos que una juzgadora, un juzgador debe tener en cuenta para poder emitir resoluciones con una carga de perspectiva de género. Pero muchos de estos están invisibilizados por la cultura. No son fácilmente identificables. ¿Cómo podría o cómo es el procedimiento para lograr visibilizar eso, entenderlo y, desde luego, pronunciarse sobre ellos? Y usted tiene muchos ejemplos de eso. Pero me gustaría saber esa mirada violeta o morada, cómo esos lentes, cómo ven la realidad para ver con claridad todos estos roles de género, esos estereotipos, estas violencias, estos micromachismos que están allí y que normalizarían una injusticia, porque evidentemente sin perspectiva de género, la justicia ha cometido muchas injusticias a lo largo del tiempo y hoy se están revelando ante los ojos de los juzgadores, de las juzgadoras, para hacer una justicia más sensible y más igualitaria. ¿Cómo se logra eso? Ok. Por ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un asunto que resuelve, justamente genera una jurisprudencia que nos da esos pasos a seguir. Entonces, ¿eso qué significa? Que pues no por el hecho de que una persona quejosa o tercera interesada esté en nuestro juicio de amparo, y me refiero a amparo por eso, pues de amparos, ya le vamos a dar la razón. Ah, viene una mujer, amparo. ¿Sí? Viene como tercero. Hay todo un pasos a seguir, ¿no? Y uno nos va llevando a otro. Entonces la Suprema Corte nos dice, primero hay que identificar si existen situaciones de poder. Pues si yo lo leo sin saber qué es un estereotipo, qué es un micromachismo, qué es una violencia, pues nunca voy a saber identificar las situaciones de poder, porque pues yo voy a pensar, pues yo digo, bueno, ¿y cómo sé si el varón es fuerte, ¿no? Para ver si tiene poder, o cuál es el superpoder que tiene, porque los dos son seres humanos, ¿no? Entonces, pues es justamente
dice por ahí una autora que me gusta mucho su libro, Elena Bazán, El arte de nombrar. Si nosotros ponemos nombre a todos los micromachismos, a todas las violencias, a todos los estereotipos, vamos a saber identificarlos cuando los tengamos en un asunto. Y lo vemos desde que nos llega la demanda, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, se me ocurre hace poco, tuvimos un asunto ahí en el juzgado, ya no se puede ya puedo hablar de las sentencias públicas. Pero miren, llega con nosotros una demanda de amparo en la que una mujer de 70 años nos dice, fíjense que yo tengo un juicio agrario con el que era mi exconcubino, ¿sí? Su exconcubino tiene 74 años de edad. ¿Qué tengo ahí? 2 adultos mayores, 2 personas vulnerables. ¿Qué pasa cuando yo tengo 2 personas vulnerables? Debe haber un equilibrio, porque ahí hay una ponderación de derechos, ¿no? Ambos tienen el derecho a ser protegidos de forma reforzada, ¿no? Bueno, y ella nos platica y nos dice, pues tenemos un juicio agrario porque él me acaba de lanzar de mi terreno, donde pues estaba su pequeña casa, que era digamos, el hogar conyugal, y además en ese terreno ella se dedicaba a la siembra y cosecha de sorgo, y era de donde ella obtenía su subsistencia. También nos platica en su demanda que fue madre de 6 hijos, que fue madre cuando tenía, no recuerdo si 14 o 16 años de edad, pero lo que voy es que era una infante, ¿no? Cuando ella se hizo madre. Y que su vida pues la dedicó a eso, a cuidar a sus hijos, al hogar, y como ahí mismo tenía su siembra de sorgo, pues ella cosechaba sorgo. Pues resulta que después de más de 40 años de casados, pues ellos, ¿no? Muchísimo más, ¿verdad? Si tenía 14, pues ya las cuentas, soy abogada. Resulta que, sí, ¿verdad? Resulta, que, pues bueno, termina esa relación, se fractura, y evidentemente, pues el varón le dice, yo necesito usar la tierra para otras cosas, y comienza a excavar. Él quería hacer un arenero. Evidentemente, si él escarba la tierra, ya no sirve para la producción. Entonces, cuando la demanda se presenta, porque la demanda la presenta el varón, esta señora contesta y pide una medida cautelar. Su medida cautelar era que no dejaran a su expareja realizar excavaciones porque iba a destruir la productividad de la tierra, pero también ella pide que le dejen entrar a cosechar el sorgo, ¿sabes? Porque pues no tenía otro ingreso y tenía 70 años de edad. O sea, ¿dónde se iba a emplear? Y lo único que sabía hacer era cosechar sorgo. Entonces, en este juicio, la autoridad responsable pues dice no, porque pues los dos son adultos mayores y en una, digamos, tutela equitativa, pues ninguno entra. O sea, no se excava la tierra, pero tampoco entra la mujer. Y esa fue la decisión. Sin embargo, nosotros en la demanda advertimos otras cosas. Y ahí es donde nos dice cuestionar los hechos. Nos vamos a los hechos y empezamos a ver que ella, además de todo lo que ya les platiqué, nos dice que recibió una herencia cuando su padre murió. Y con el dinero de la herencia, ella puso la mitad de lo que costó la tierra. Sin embargo, en aquel tiempo, la ley no le permitía a la mujer ejercer actos de comercio. Tenía que hacerlo el pater familias, que era el varón. Entonces, justamente esta señora, cuando presenta sus pruebas en la demanda, anexa un documento donde efectivamente, ante el notario, fíjense curiosamente, el notario dice que ella aportó esa parte y que el varón aportó el otro 50%. Finalmente, ¿qué hizo el varón? Pues bueno, como se tenía que hacer, registrar la tierra, pero se le olvidó y la registró solo a su nombre.
Entonces, pues evidentemente, pues ella no tenía nada que pelear, ¿no? Y bueno, aquí nosotros podemos ver, al cuestionar los hechos, que ahí sacudimos la demanda, nos paramos, nos ponemos de todos lados y vemos desde otra perspectiva. Y nosotros nos damos cuenta que ahí tenemos una desigualdad. ¿Por qué? Porque el varón, en la posición que tuvo en aquel momento, donde tuvo la oportunidad de registrar la tierra, aprovechó justamente esa posición de poder. ¿Y qué hizo? Registró la tierra a su nombre. Eso deja en total y completa desventaja a la mujer. No pueden ahí entrar ambos a una contienda en forma igual, porque además el varón tuvo la posibilidad de trabajar y de hacerse de bienes para su patrimonio. Era el que manejaba el dinero. Aunque la esposa cosechaba, él manejaba el dinero. Entonces, todas esas cosas ponen a la mujer en una franca desventaja, porque ella no pudo hacerse de un patrimonio que además ni siquiera podía registrar, porque no tiene una cuenta de banco, porque además de eso se dedicó completamente a su hogar. Y les recuerdo, como adentro estaba el tema del sorbo, era que por eso lo realizaba. Pero toda su vida fue justamente cuidar a sus hijos. Entonces, ahí es donde nosotros cuestionamos, digamos, los hechos, visibilizamos esa desventaja y nos pasamos al siguiente paso y decimos, la norma, o sea, ya el derecho positivizado visibiliza esa situación de desventaja, no lo hace, porque no, la norma no dice, bueno, y en caso de que la mujer no lo dice, ¿no? O sea, ahí fue tajante y se dijo, pues aquí ni tú ni él, y nos vamos así hasta que el juicio termine. ¿Cuánto dura un juicio agrario? Quizás la señora y el señor, pues ya ni lo ven, ¿no? No quiero decir, pero ya lo dije. Bueno, y pasando de ahí, ya que detectamos esa situación, aplicamos los estándares de derechos humanos y finalmente la jurisprudencia nos obliga a evitar un lenguaje que pudiera discriminar justamente a esa parte o a esa mujer en este caso que tiene esta asimetría de poder. ¿Y a qué nos referimos con eso? Quizás en este caso en particular, pues yo cuidaría el lenguaje de qué forma, pues no de decir, es que ella era una mantenida. ¿Por qué? Porque yo misma estoy poniéndole nombre a un estereotipo. ¿En dónde? En mi sentencia, que va a leer justamente esta cosa. Y también, pues, tratamos de hacer un lenguaje muy sencillo, y nos dice por ahí el protocolo de juzgar con perspectiva de género, culturalmente adecuado. Porque nosotros sabemos, porque ya leímos los hechos, que esta persona, pues, no tiene una educación como la tenemos nosotros, un poco más ciudadano, con términos muy sencillos y muy simples, para no caer en eso. Ya vamos a terminar. Este caso es muy interesante porque revela la manera en cómo se aplica la metodología para juzgar con perspectiva de género. Y al cuestionar los hechos, bueno, ahí se encontró afortunadamente esta fe notarial en donde sí se hace constar objetivamente la entrega de la mitad del costo de esas tierras. Qué bueno que estaba ahí porque si no, a lo mejor el resultado hubiera sido otro. Como ya se ejecutó, ya Ya vamos a ver. Este protocolo que nos habló para juzgar con perspectiva de género señala que la sentencia no puede contener este lenguaje revictimizante y libre de estereotipos. ¿De qué manera? Ya nos puso un ejemplo, ¿no? De mantenida. Pero ¿cómo lograr esta objetividad para no generar esta revictimización? Vamos, evitar caer en esta trampa de lenguaje que hace que haya diferencias entre las personas. El lenguaje crea, es un constructo, no solamente un constructo social, sino crea realidades, crea sentencias. Y bueno,
no sé si tengamos alguna pregunta de las personas que nos están viendo desde lejos. Sí, hay una pregunta, dice, ¿qué diferencia hay entre un rol y un estereotipo? Bueno, creo que ya lo platicamos, pero lo recordamos. El rol social es esa construcción que te dice, atendiendo a tu género, qué es lo que tú puedes desarrollar, en qué te puedes desarrollar. Y, por ejemplo, lo podemos ver muy simple en el tema de las profesiones, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán, quizás ahorita ya hemos vencido ciertos roles, ¿no? Pero no sé si ustedes recordarán que antes una mujer no podía ser piloto. Era solo para varones, ¿sí? Y las mujeres eran las azafatas. Hoy en día ya encontramos que esto ha sido diferente, pero ahora nosotros hablaríamos de lo que es la brecha de género. ¿Por qué creen ustedes que hay mucho más pilotos que pilotas o mujeres pilotos? Pues justamente por esto, ¿no? Porque si antes no se permitía, pues esto hizo que generaran más varones esta carrera y las mujeres son mucho más contadas. Y es justamente lo que pasa, por ejemplo, en el tema del Poder Judicial de la Federación. Quizás no porque no se pudiera, pero sí porque recordamos que la mujer estaba asignada a casa. Entonces, cuando se analiza esto, empezamos a ver los derechos que se generan cuando dicen, bueno, es que la mujer no quiere. Bueno, no es que no quiera, oye, tengo 3 niños, estereotipos. Los estereotipos son esas cuestiones que ya tenemos preconcebidas, que platicábamos de la mujer al volante, del tema de que pues las mujeres nos queda mejor el café, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre el titular tenía a una secretaria, o sea, hasta no hace mucho empezamos a ver secretarios varones. Muchas gracias. Una más. Los estereotipos en las fuentes de trabajo, especialmente dentro de los tribunales de justicia, ¿cómo se visibilizan y de qué manera se protegen en el amparo? Ok, por ejemplo, dentro de una fuente laboral, pregunta. Sí, dice los estereotipos en las fuentes de trabajo, especialmente dentro de los tribunales de justicia, ¿cómo se visibilizan y de qué manera se protegen en el amparo? Por ejemplo, un estereotipo muy común que tenemos las mujeres, o yo quisiera ya decir teníamos, pero bueno, creo que todavía existe, ¿no? Por eso estamos aquí sentados, si no, yo creo que no estaría yo invitada. Es el tema del crecimiento profesional. Por ejemplo, una mujer en la fase que digamos, tiempo de fertilidad, pues no es tan fácil de encontrarte como a un varón. ¿Por qué? Un miedo a que ella pues va a generar, pues no solo me genera que tengo que dar mi incapacidad por maternidad, sino que pues evidentemente todo esto mueve ya mi organización laboral. Y bueno, ya que pasa y logra pasar esa fase y decimos, no, bueno, pues ya pasó esa fase donde ella se podía embarazar, pues ahora decimos, pero es que es mamá de 3 niños, ¿no? Entonces ahora tengo que esperar a que los niños cumplan 20 para que o sea, imagínense todo el tiempo que va perdiendo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ella va a salir corriendo al doctor, va a salir corriendo a todos los festivales, si el niño se siente mal, porque seguimos arrastrando esa carga de cuidados. Era pregunta, ¿sí, verdad? No, pero fíjate, otra conferencia de los cuidados. Y aquí presencialmente, ¿qué pregunta tendría para la jueza? Que además siempre está o encerrada, dictando sentencias y resoluciones, o dando conferencias en otras partes, y ahorita la tenemos aquí, tenemos ese privilegio de contar con su presencia y además sí reconocerle esta valentía que está teniendo para emitir resoluciones emblemáticas, resoluciones de las que se están hablando
en las redes sociales, que hoy es la forma más efectiva de comunicarnos. Entonces, aquí la tenemos y ha dictado varias resoluciones. Yo quiero preguntar de algunas de ellas, no sé si el tiempo nos dé, pero ahí vamos. Pero antes me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta para hacerle a la señora jueza. La primera pregunta es una suscripción gratis anual, porque sería Ya aquí está diciendo el director ejecutivo que la primera pregunta se llevará una suscripción anual solo para los presentes o también para los de bueno, a distancia. Es la primera. Claro, por ser la primera vez que estamos presencialmente aquí en estas bellas instalaciones de la Escuela Judicial que gentilmente dirige y nos facilitó el magistrado Juan Pablo Bonifaz. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta. Le vamos a dar una Le vamos a dar. Muchísimas gracias, magistrado. Bueno, antes que nada quisiera aprovechar la oportunidad para darle las gracias por su presencia. Estamos muy contentos de que este ejercicio suceda. Los criterios de progreso judicial están a punto de cumplir 100 programas. Empezamos hace un par de años y ha sido interesante el impulso que le ha dado gente como doctor Luis Vega y los otros 3 anfitriones. Y justamente fue esta iniciativa que hace algunas semanas dice, ¿por qué no lo hacemos presencial? Y nos pareció muy interesante porque rompe una dinámica a la que ya nos mal acostumbró el COVID. Todo es por Zoom, todo es por Zoom. Y por Zoom no tenemos esta oportunidad de conocer a nuestros ponentes, de dialogar con ellos, de entender un poco mejor su forma de pensar. Entonces, me pareció muy interesante y claro que pues por eso estamos aquí. Y el siguiente tema fue, bueno, ¿y dónde? Entonces, por eso quiero también agradecer al coordinador de la extensión de la Escuela de Formación Judicial aquí en Morelos, don Juan Pablo Bonifaz, porque nos permitió un espacio en el que pudiéramos materializar el sueño de don Luis. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al público que nos ve, gracias por su paciencia, fue nuestro primer ejercicio presencial, entonces tuvimos algunos ajustes técnicos, pero creo que todo ha salido pedir de boca, entonces muchísimas gracias. Y qué mejor manera de empezar con un tema y con una ponente extraordinaria de justicia y perspectiva de género. A su señoría Marta Eugenia Magaña López, yo la conocí a través de las redes sociales, justo por lo que comentaba don Luis, son sentencias muy interesantes y de avanzada y de vanguardia que nos propone. De hecho, yo hace poco le pedí una sentencia que había emitido para escribir una columna al respecto, revista Tiempo de Derechos, busquen a www.tiempodederechos.mx, suscríbanse. Y la verdad es que son sentencias que te hacen reflexionar sobre la importancia de la perspectiva de género y no sé si esto sea estereotipo o no, pero sí de cierta sensibilidad que no cualquier juzgador tiene. Entonces, muchísimas gracias, señora jueza, por compartirnos de nuevo sus conocimientos y esa sensibilidad tan particular que tiene. Y bueno, ya pasando a la pregunta, desde los primeros minutos de su exposición, y viendo, porque no dejo de ver el cartel, dice justicia y perspectiva de género, me surge una duda. Sus ejemplos han sido extraordinarios y seguro nos puede dar todavía más luz, sobre todo a los jueces de primera instancia, sobre cómo aplicar adecuadamente la perspectiva de género. Porque lo primero que me pregunté cuando lo vi, perspectiva de género, y nos decía, una cosa es el sexo, que ese todos decimos es hombre y mujer, pero el género es una construcción casi una autopercepción, si no mal entiendo. Entonces, cuando dice aplicar la justicia con perspectiva de género, yo me pensaba, y escuchamos su posición, ¿perspectiva de género de quién? La perspectiva de género que tiene el juzgador, o sea, la perspectiva de género que tiene, bueno, en su caso sería el quejoso, el tercer perjudicado, pero para ir un poquito más hacia abajo, a una primera instancia, el ejemplo que se me ocurre, para tratar de entender mejor esto es, existe un caso de violencia entre 2 personas. Uno de ellos resulta ser una mujer, sexo biológico femenino, y el otro resulta ser una mujer trans, sexo masculino, autopercepción femenina. Y pues obviamente la mujer biológica ya demanda, denuncia lesiones a la otra persona, y el juez de primera instancia, ¿cómo tendría que analizar esta situación? Es una situación
en la que el hombre lo veo como mujer, porque se percibe como mujer, cómo lo percibo yo, y si la víctima lo percibe como hombre, oye, sí, pues él se cree mujer, pero cree mucho los fracasos que yo sentí que era un hombre y sentí la fuerza física de un hombre. Lo veo, lo juzgo en función, o aquí el género no tiene nada que ver, y en este caso en específico, no aplica la perspectiva de género y juzgo en función del sexo de las personas. Solo para que, digamos, podamos entender un poquito más este concepto. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, esa perspectiva que ha sido vulnerable. Por ejemplo, nosotros tenemos datos del INEGI donde nos dicen que el 58% de las personas somos mujeres y el resto son varones. Así registrados. ¿Qué significa esto? Que las mujeres, el género más vulnerable, que somos todas las personas, todas las personas de la comunidad. Ellos son una minoría, ¿sí? Porque justamente en estos tiempos comenzamos a ver que tenemos distintas expresiones de género. La expresión de género es la forma en que yo visualmente decido vestirme, ¿sí? Y con la cual yo me autoadscribo o me percibo, ya sea como un varón, ya sea como una mujer, o como un género no binario, como un queer. O sea, hay muchísimas expresiones, ¿no? Mi identidad de género, pues, es cómo yo por dentro me identifico. Quizás tú me puedas ver con rasgos de un sexo femenino, pero yo me identifico como un varón, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias entre identidad y expresión de género, más o menos. Y entonces, la perspectiva de género lo que va a proteger es al grupo que esté vulnerable. ¿Qué pasa si tenemos una mujer cis y una mujer trans? Una mujer cisgénero es la mujer que tú me dices biológicamente, o sea, por lo que nosotros consideramos biológicamente a una mujer, lo que nosotros conocemos, esa es una mujer cisgénero. Una mujer transgénero es aquella que ha decidido pasar de un género físico a otro, ¿no? Sin embargo, recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba justamente de resolver un asunto muy trascendental en este tema. Y recuerdo bien las palabras del ministro Carranca, donde nos decía, una mujer trans es mujer. Considerando esto, ¿qué significa? Yo tengo a dos personas vulnerables. Cuando yo tengo a dos personas vulnerables, hay un equilibrio distinto. Para que hubiera una perspectiva de género y para que yo como juzgador pudiera resolver bajo esa perspectiva, ¿qué necesita existir? Un piso disparejo entre ellas. Y que en ese piso disparejo, quien quede, digámoslo, arriba, tenga una posición de poder sobre la otra persona. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay personas trans que son, no, yo quiero entender que a lo mejor esta persona era robusta, y ahí quizás su grado de fuerza pues es superior a la mujer cis. Pero, ¿qué pasaría si el tema aquí fuera que fuera una persona que no tuviera ese desarrollo genético, ¿no? En sus músculos? Entonces, quizás la violencia que se da es completamente distinta y no hay propiamente un tema de perspectiva de género en cuanto a la resolución. Pero el juzgador sí tiene que ser muy cuidadoso en no generar él mismo alguna discriminación en su forma de hablar, o quizás, como tú me lo comentabas, que él dijera, no, es que como él es hombre, no podríamos partir de ahí, porque el propio juzgador estaría siendo
es esa desigualdad. Entonces, cuando llegue con nosotros a juicio de amparo, ahí sí va a haber una desigualdad que tenemos que romper y tendríamos que fracturar. Y tendríamos que cuidar, evidentemente, la forma en que nos dirigimos a ambas mujeres. ¿Tenemos una pregunta? A ver, a ver. Está bien, buenas tardes. No, pero para la... Buenas tardes. Desde su perspectiva, tomando en consideración, vamos al caso concreto en el estado de Morelos. La ley del servicio civil para el estado de Morelos estipula que para efectos de jubilación, los trabajadores del gobierno del estado maneja una tabla de porcentajes en el cual le da el 10% del salario efectivo a jubilación a la mujer, contrario al hombre, por los mismos años de servicio. Y hablo de a nivel local. He sabido de amparos en los cuales se ha resuelto precisamente equiparar, nivelar en el juicio de amparo, que al hombre se le otorgue ese porcentaje del 10%. Hay otras resoluciones en el cual lo han negado y manejan ahí cierta argumentación que va a tener, sí, exacto, pero finalmente ahí está. Yo promoví, por ejemplo, un amparo en el cual acredité que el hombre era el jefe de familia, buscó su jubilación y más sin embargo le negaron el amparo y lo dejaron en el mismo porcentaje, a pesar de que acreditó esa situación especial. ¿Cuál es su punto de vista al respecto, señor? Gracias. Bueno, son asuntos que tenemos aquí en Morelos, entonces voy a tratar de ser como muy genérica, porque finalmente aquí está magistrado administrativo que tendrá la... Ah, no, pero usted está en la apelación. Bueno, pero por aquí tenemos un magistrado administrativo. Yo creo que pudiera decir lo bonito que tiene nuestros derechos humanos a partir de la reforma de 2011, y creo que los titulares aquí no me dejarán mentir, es justamente el que el derecho ya no es, digamos, tan lineal, sino que nos permite justamente y nos obliga incluso a ver cada caso de hecho, ¿no? Entonces nosotros no podemos decir que siempre que venga un varón va a ser en este sentido, que siempre que venga una mujer va a venir en este sentido. Y además yo creo que sería muy arrebatado también de mi parte dar como una respuesta sin haber realmente revisado los hechos. Y le voy a explicar por qué, ¿no? Porque a nosotros evidentemente llegan siempre dos partes, dos posturas, ¿no? La mujer que me va a decir una cosa y el varón que me va a decir completamente lo contrario, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, y me voy a salir de ese tema porque si no, aquí voy a generar un conflicto, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema es, y lo vemos muy común en guardia y custodia, muy común. En el tema de guardia y custodia, ¿qué se pelea? Pues se pelea quién va a tener bajo su cuidado los niños. Y ustedes saben que en una relación de familia, pues los hijos son ese punto sensible, ¿no? Entonces, no solo se mueve el sentimiento de la fractura entre la pareja, sino ahora viene la batalla por ver quién se va a quedar con ellos. ¿Por qué una batalla? Porque evidentemente el padre o madre no custodio va a pagar una pensión alimenticia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros recibimos ese tipo de asuntos, pues vemos que quizás si la demanda la inicia una mujer, pues la mujer nos va a contar la historia de sus hechos, ¿no? Y pues quizás yo voy a poner atención y como les decía, voy a cuestionar los hechos
y voy a ponerme esos lentes de género y mirar en todas las perspectivas. Y voy a ser muy acuciosa en lo que me dicen. La mujer, por ejemplo, me va a decir, yo fui madre cuando era menor de edad, y ya digo, punto, ¿no? Ahí hay un tema de vulnerabilidad, porque ella, desde que fue infante, fue madre, ¿no? Y ustedes saben que hay un derecho de las niñas a no ser madre. Entonces, bueno, pasamos ese filtro y me va a decir, yo me dediqué al hogar. Punto número 2. ¿Por qué? Porque ella pierde por completo su posición económica. ¿Y de quién depende? De su pareja y del dinero que él quiera cederle a ella. Porque ustedes saben, por ejemplo, ustedes reciben su sueldo. Su esposa o su pareja tendría que tener una tarjeta donde pueda disponer de igual forma que ustedes para decir que hay una igualdad. ¿Por qué? Porque tú sales a la vida pública a trabajar, yo me quedo en casa a hacer todo ese trabajo que no se visibiliza. Pero normalmente pues no es así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el varón pues también dice, no, es que yo voy a administrar porque pues, no nos puede faltar. Y en ese quizás afán de proteger, o sea, protege más y limita a la mujer, ¿no? Entonces viene la respuesta del varón. No es así. Yo trabajé y además yo antes de irme a trabajar les hacía el lunch. Y iba y dejaba a los niños en la escuela y pasaba por ellos y les hacía la comida y también barría y también trapeaba, ¿no? Y lo hacía yo porque ella lo hacía bien mal. O sea, terrible, o sea, tenía un cochinero, ella aparte se la pasaba en el celular y no sabe cocinar, o sea, todo se le quemaba. Entonces, ¿qué empiezas a revisar? Empiezas a revisar quién te empieza a decir o quién empieza a hablar de la otra persona bajo roles, bajo estereotipos, bajo micromachismos. La importancia ahí de conocerlos. Entonces, ante estas dos situaciones y ya con las pruebas que tengamos en el juicio, pues si vemos que evidentemente esta persona trabajaba de 8 a 10 de la noche, pues no es creíble que además se encargara del hogar, no de la forma en que lo dice, ¿sí? Y el hecho de que una mujer no cocine o no cocine bien, no puede ser un punto de partida para sancionar o limitar su derecho de guardia y custodia. Incluso la Corte resolvió por ahí un asunto donde analizan el tema de cuando la mujer labora, ¿no? Porque quizás cuando ella sale a la vida pública y comienza a laborar, pues ya perdió 10 años de experiencia que ya lleva el varón. Evidentemente él tiene ya una posición 10 años arriba, superior, que la que ella ejerce. Entonces, imagínense que venga el tema de guardia y custodia y el varón diga, es que mira, yo tengo una mejor casa, yo tengo un mejor coche, e incluso ella ni casa tiene. Yo puedo pagarles estas actividades extracurriculares y ella no. Entonces, esta situación, justamente por la desventaja que hubo desde un inicio, por esos roles y esas construcciones sociales, no puede ser parámetro para nosotros como tiene razón, pero tendríamos que atender a cada caso de hecho, agresor, y quizás evidentemente cuando ella venga a un juicio, pues él va a decir, los niños están más apegados a mí, y si a los pequeños les preguntan, así va a ser, pero ¿están apegados a quién? A una persona que agredió a su madre. Y otro punto aquí muy importante, ¿ya quieren que se tenga es, por ejemplo, es que me acordé, el tema de la violencia vicaria que han escuchado últimamente,
y que está quizás ahorita un poco sonando mucho, porque cuando nosotros encontramos un punto específico donde cambian las cosas, le damos un nombre, visibilizamos esta violencia para separarla de otras y darle un valor, porque lo necesita ser visibilizada. Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando en este mismo ejemplo que la mamá tuvo que salir porque era agredida por el varón, nosotros llegamos a un juicio de guarda y custodia? Por regla general decimos, bueno, es que, a ver, a la que le golpeaba era ella, no a los niños. Eres un excelente papá. Si tú le preguntas, los niños son, o sea, están enamorados del papá y no tienen ningún problema. ¿Ustedes creen que es justo que disociemos la violencia de una mujer madre a la de sus hijos? Yo creo que no, porque digo, al menos yo, si yo soy observadora de que en mi casa mi padre le golpea a mi madre o la humilla o genera cualquier tipo de violencia, a mí me duele. Entonces, ese es donde decimos, vamos a ponernos en otra perspectiva. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista de un niño, podemos decir, no hay razón para separar esa violencia. Y, por ejemplo, en derecho penal, un homicida es homicida aquí, va a ser homicida en Querétaro, va a ser homicida en el sur, en el norte. ¿Por qué un violentador de una mujer no pudiera violentar a un niño? Solo porque lo hizo con la madre o fue lo que se logró demostrar. Entonces, esos son los aspectos donde nosotros tenemos como que abrirnos un poco más y tratar de dejar esos sesgos y esas líneas específicas que encontramos quizás en una jurisprudencia, porque la jurisprudencia no va a abarcar cada caso de hecho, como tampoco lo hace en derecho positivo, ¿no? No puede, son pequeñas pautas, pequeños parámetros que nos pueden dar lugar a muchas cuestiones, ¿no? Y justamente hablaba de la violencia vicaria, porque hay justamente un tema ahí, que es el generarle el dolor a la madre a través de los hijos. Y comenzamos quizás por devolverlos, cuando los padres son los que tienen la convivencia, los devuelven raspados, golpeados, quizás si el niño se le entregó a la mamá con las medicinas regresan completamente llenas. ¿Qué haces con eso? Le empiezas a generar una angustia, porque ella no estuvo ahí, no sabe si el niño tomó o no la medicina, se la da o no se la da, ¿sí? Si el niño tuviera anemia y regresa con una bolsa de dulces, ¿tú qué sientes? ¿Tú qué piensas? Y después de esto, el papá empieza a no regresar a los hijos, se queda con ellos, se pasa del horario, los esconde. Y cuando la mamá en aquel tiempo, cuando no estaba visibilizada esa violencia, peleaba por los niños, ¿qué le decían? Exagera, señora, usted exagera. Y justamente ahí es donde empiezan a surgir estos casos que tienen origen, no porque ya surgieran aquí, no, sino porque se empiezan a visibilizar bajo el tema de violencia vicaria en España, justamente. Y está el caso de Ángela Carreño, donde es una mamá que pidió por más de 51 ocasiones que las visitas fueran supervisadas. Y se lo negaron. Le decían que estaba loca, que estaba exagerada, y que realmente lo que ella intentaba era separar, romper ese lazo de apego. Que si el varón le había pegado a ella era completamente distinto con su hija. Que viera cómo se llevaba el papá con la hija. ¿Qué pasó aquí? Pues bueno, en la última audiencia, completamente molesto, el esposo de Ángela le dijo, pues te voy a dar donde más te duele. Y efectivamente, ese día se llevó a la niña, la mató y enseguida se suicidó. Y no es el único. Tenemos muchos casos. Y por allá escuché, no. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que pedimos nosotros con estos temas de género.
no esperar a que suceda el daño. Si nosotros ya tenemos un solo asunto que tuviéramos, pero ya comienza desgraciadamente esa lista a subir, a esos registros a subir. Ya no solo lo vemos en España, ya lo vemos también en México, lo vemos en Latinoamérica, lo vemos en Estados Unidos. Acaba de subir no hace 2 o 3 días un video a la red donde un papá puso a correr a su hijo porque creía que estaba obeso, el niño murió. ¿Sí? Y la mamá la vemos desgarrada, llorando, viendo esas cámaras que tenían en casa, de cómo ese odio se traspola y llega justo ahí donde efectivamente más nos duele. A las mujeres y evidentemente al hombre, pero en esa pérdida de razón por volver a tener el control de alguna manera de la mujer, pues quizás comete esas conductas que evidentemente no piensa, porque yo no creo que un papá se levante diciendo, hoy la voy a matar, pero en su enojo, en su odio, en su rebeldía, en su afán de mostrar que sigue teniendo ese poder, lo hace. Y como les digo, no hay un solo caso. Entonces, ¿qué pasa si a un juzgador llegan estos asuntos? Uno tiene que prevenir el daño y tiene que exagerar, porque si no exagera, ¿qué pasa? Voy a esperar a ver si sucede o no la tragedia. Yo diría que no. Y quizás en esas sentencias, pues van a decir, es que la jueza es bien exagerada, está loca. Lo único que está haciendo es protegiendo a la mujer. Pero bueno, estamos hablando que en este tema de violencia vicaria hay estudios, el primer eje de las violencias, que tiene más de 80 años y que a los 40 años se vuelve a realizar en los mismos 26 países que se realiza, es el modelo Duluth, por ahí chéquenlo, y se ve cómo se extienden esos ejes de la violencia a partir de que la mujer decide abandonar el hogar, porque ustedes no me dejarán mentir, pero antes nuestras mamás, abuelas, bisabuelas decían es hasta que la muerte nos separe. Y ellas aguantaban. Y era vivir estas mismas violencias dentro de esas 4 paredes donde nosotros no nos dábamos cuenta. Y ustedes pueden checar la quinta época, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que una violación entre cónyuges no existe si se realiza dentro de las 4 paredes del hogar. Así es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Evidentemente el derecho es cambiante, evidentemente no somos perfectos y quizás las resoluciones que hoy en día, los titulares que estamos aquí, tomamos, quizás, y no quizás, seguramente en 30 años, pues van a decir, ¿cómo hacían eso, no? Y nosotros ahorita lo podemos decir. Pero lo que sí tenemos que enfatizar es en que no podemos subestimar. Tenemos que ser muy acuciosos y para poder encontrar las violencias y visibilizarlas, pues efectivamente tenemos que leer, documentarnos y estar al pendiente de todos esos casos que se van generando. Aquí hay una pregunta. Sí. Por favor. Como ustedes están viendo, extraordinario tema. Muchas gracias, señoría. Ahora que ya está tipificada la violencia vicaria como tal en la ley, y ante la epidemia de deudores morosos alimentarios que tenemos en México y en muchos países de Latinoamérica, las cifras hablan de que de cada 4 mujeres que estamos separadas o divorciadas con hijos, 3 somos violentadas económica, patrimonial y ahora vicariamente por los deudores. Ante todos estos cambios en la ley, en un juicio de pensiones alimenticias, cuando un hombre se vuelve deudor moroso de pensiones alimenticias, en automático se debería de juzgar eso como violencia vicaria, porque al final de cuentas el impago de estas pensiones daña a la madre y a los hijos. O de acuerdo con la definición de violencia vicaria, daña a la madre a través de los hijos, ¿correcto? Entonces, esto ya se puede hacer en automático o tiene que haber un estudio más a fondo para poder decir que el impago moroso de pensiones alimenticias, además de ser un delito, es violencia vicaria.
Gracias. Bueno, el tema de la violencia vicaria va escalando, ¿sí? Entonces, nuestro punto más alto de la violencia vicaria es justamente cuando sucede esta tragedia, ¿no? Cuando, pues, a manos de su propio padre, los niños pues son víctimas de un homicidio. La violencia vicaria no puede ser vista en una manera opuesta. Esta violencia no, ¿sí? Pudiera tratarse quizás de una violencia familiar, pero no propiamente la vicaria. ¿Qué pasa con el tema de las pensiones? Efectivamente, México todavía no tiene, digamos, las armas suficientes para bloquear todas aquellas estrategias que el varón comienza a hacer cuando justamente se separa la esposa de él y sabe que va a ser demandado por pensión alimenticia. Si ustedes se fijan, las violencias van mutando, ¿sí? Entonces, esta violencia la conocemos como económica, y pudiera ya en un momento considerarse vicaria cuando existen muchas manifestaciones, no solo de este tema. Por eso es la razón de ponerle nombre a cada una de ellas. Justamente las violencias de género son un cóctel de violencias, pero cada una tiene su propia naturaleza. Entonces, aquí se genera una violencia económica y justamente Paraguay acaba de tener ya un registro de deudores alimentarios y es justamente, hay varias propuestas de colectivas en ese sentido para México, donde fíjense ustedes que en el momento en que el deudor alimentario es registrado, no se le permite traspase como candidato, no se le permite ejercer un puesto público como servidor público, y además, cuando él va a contraer nupcias, se le hace saber a la otra persona cuál es la deuda que tiene. Creo que es un avance bastante significativo. Yo sé que para el varón todavía es muy complejo entender este tema de cómo es posible si es mi dinero. Pero olvidamos que a la mujer nunca se le pagó por barrer, nunca se le pagó por trapear, nunca se le pagó por haber dado su cuerpo que se desmorona y se parte en 1000 pedazos para cargar, para tener un bebé, 2 o 3, y que no regresa, ¿no? Entonces, todo ese tema de cuidados que incluso ha sido ya, está parte en la agenda de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde incluso la Asociación de Mujeres Juzgadoras tuvo por ahí un amicus curiae y me tocó participar en él. Entonces, es una visión de todo eso, ¿no? No es solamente el lavar platos, es lo que pone una mujer de su cuerpo, lo que pone una mujer de su tiempo y lo entrega sin una percepción a cambio. Y justamente se hace el análisis de cómo todo eso que sucede en casa y no es capitalizable para la mujer, le genera beneficios a la economía. Entonces, fíjense cómo de ahí llega hasta acá, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad puede realizarse a través del varón que ejerce esa actividad pública y ahora a través de la mujer que se parte en dos con esa doble jornada y nunca es redituable ni pagable el tema de los cuidados, ¿no? Y ahí vienen los divorcios, quizás si la mujer trabajó, por ahí me acuerdo hace mucho tiempo que la contestación de la demanda del varón decía, no, ella vende por catálogo, ella también trabaja. Y de verdad, o sea, son fue antes de la reforma del 2011, yo acababa de nacer, entonces, cuando leí esa demanda, y pues en aquel tiempo uno decía, pues ella trabaja, ¿no? Es mitad y mitad, pero no te pones a ver con esos lentes de género
y con esa perspectiva de cómo fue todo lo que sucedió para que esa mujer no tuviera esa oportunidad en específico. Y quizás de ahora en adelante, pues ya conocemos a ver otro tipo de familias, otro tipo de organización social, donde nosotros ya podamos quizás repartir el tema de cuidados de una manera más equitativa. En algunos años, pues ya no estemos aquí con estos temas en agendas internacionales. Gracias. Muchísimas gracias. Parece ser que el tiempo es el peor enemigo de los Solo, mejores momentos. Aquí hay una pregunta. Hay realmente dos en Ya no el chat. Dos preguntas. Es básicamente una es una petición sobre el número de amparo del juicio agrario resuelto con perspectiva de género. Piden el número de amparo. Si se lo pueden compartir, por favor. Ahorita no está. En un momento se da. Muchas gracias. Y la otra es, dice, si bien es cierto que históricamente en torno a la figura masculina se ha marcado un estereotipo caracterizado por la fuerza física y por la insensibilidad, ¿qué medidas se están tomando respecto a la violencia ejercida contra los hombres? Está en la conversación, contesto yo. Siguiente pregunta. Sí. No, tenemos que contestar esto después, pudiéramos ver qué medidas se van a tomar ya cuando estemos iguales. Por lo pronto, vamos a seguir peleando por esa igualdad de derechos de las mujeres y de las personas de la comunidad que han sido invisibilizadas, no solo en nuestro día a día, lo tenemos en las leyes, los estudios en medicina se hicieron pensando en varones, no se hicieron pensando en mujeres. Entonces yo creo que no es momento de estar pensando en de qué manera van a fracturar sus violencias, porque evidentemente pues no están dentro de un grupo vulnerable. Y les vuelvo a repetir, eso no significa, porque también en el propio juzgado hemos tenido asuntos donde le hemos dado la razón a un papá, o sea, eso no, donde le hemos dado la razón a un varón, no significa que por el solo hecho de ser mente lo hacemos mucho más en mujeres. Entonces, ese es el tema. Y yo creo que para ahí la persona que nos hace la pregunta, y para todos ustedes, porque además son películas bastante como digeribles, yo les recomiendo que vean por ahí, creo que en español se llama No soy un hombre difícil. Es una película que tuvimos incluso la oportunidad de ver aquí cuando me invitaron a dar las clases de perspectiva de género, y creo que es una manera muy sencilla de ver cómo este cambio de roles pudiera ser si la mujer hubiera tenido la posibilidad de haber sido la que saliera a la vida pública y el varón se quedara dentro de casa, ¿no? Entonces justamente ahí se ve, y aparte está muy bonita porque es en París donde sucede, entonces para los que ya conocen, pues a lo mejor un paseo por allá, y para los que no, pues ahí, para que les queden ganas de conocer. Pues merece un aplauso. Llegando a su término, y le doy el uso de la voz a nuestro director ejecutivo. Bueno, me da instrucciones de que lo concluya. Entonces, en nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui y de la revista Tiempo de Derechos, damos la más cordial de los agradecimientos a la señora jueza Marta Eugenia Magaña López. Agradecemos la presencia, desde luego, del doctor César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación, que viene desde Estados Unidos para estar con nosotros, ya que él tiene actividades muy intensas por allá. Y desde luego, nuestro agradecimiento al magistrado Juan Pablo Bonifaz
por abrirnos la puerta de esta gran institución, que es la Escuela Federal de Formación Judicial. Muchas gracias a quienes nos hicieron favor de estar aquí, de acompañarnos presencialmente, y también muchas gracias a quienes nos siguen por las redes sociales y que estuvieron tan pendientes aún con estos ajustes técnicos que tuvimos desde el inicio. Muchísimas gracias y lo esperamos en la próxima edición de Criterios del Poder Judicial.